Bienvenidos, esto es A Opinión de todos los viernes y el día de hoy muy bien acompañados de Pepe Proa, que no solamente es una figura pública de más polémica en nuestro chulo Aguascalientes, sino que también es fundador de uno de los primeros chats que agruparon la clase política en lo bien público y además yo creo que impulsor del movimiento ciudadano aquí en nuestro querido Aguascalientes, entre otras cosas. Así que, ¡comenzamos! Recuerda, tú eres el principal responsable de proteger tus datos personales. Cuida tu credencial de lector y la información que te piden en la calle, por teléfono o en internet. Si crees que alguien hace mal uso de esta información, en el ITEA podemos ayudarte. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. Querido Pepe, pues bienvenido a tu espacio, A Opinión, mano. Gracias, Aníbal. Buenas noches, A Opinión. ¿A opinión de quién? Pues de los opinadores. Muy bien. Pepe, teníamos ya la idea de invitarte, porque finalmente, aquí en La Opinión, sabemos que eres un tipo polémico, pero además de ser un tipo polémico, te vemos muy activo en las redes sociales, en el chat de Badén Público, te vemos organizando actividades, pero también surge mucho la duda. A ver, ¿quién es Pepe Proa? Platícanos. No me gusta cuando los políticos hablan en tercera persona de sí mismos. De ti. Pero pues soy un político convencido que se tiene que romper el status quo de la política. Siempre tenemos que cuestionarlo, siempre tenemos que preguntar, dudar, increpar y convencer a base de argumentos. Con todo lo que esto represente, pues, ¿no? Pero tenemos que, para decirlo en términos coloquiales, hacerla de pedo siempre. Me queda muy claro. A ver, desde que Porque hay distintas formas, pues, ¿no? Por supuesto. Desde que anunciamos que ibas a estar, se vino un manojo de opiniones en tu persona porque realmente eres un político polémico que trae ya una trayectoria de trabajo aquí en Aguascalientes. Entonces sí teníamos que pues sentarte aquí y que nos platiques por qué eres tan polémico, mi querido Pepe. Pero digo, ¿cómo empiezas en la política? Mira, empecé desde prácticamente la prepa. Me ha llamado siempre la atención hacer uso de las tribunas, incidir en que sucedan mejores cosas, en que las cosas que sucedan sean de manera más justa. Y empecé trabajando con el licenciado Marco Romero, hermano de Armando Romero Rosales, Marco Romero, que en paz descanse. Empecé con él en su despacho, como su asistente, como su IBM, como su chalán. Y veme a traer esto. Y veme a traer lo otro, sí, todo. Iba y venía. Y a partir de ahí tuve la oportunidad de cruzarme con Armando Romero, con conocer luego a Óscar López Velarde. Participé en su campaña a diputado federal en el 2003. Y luego le ayudaba a Marco cuando era delegado político en el anterior Distrito 5. Y luego con Armando pues empecé a construir una relación muy, muy estrecha. Ya él siendo delegado del CEN del PRI en Campeche, pues nos lanzábamos a México a pedirle consejos. Yo me trepaba al camión del PRI sin ser consejero político nacional. O sea, ir empezaste en el PRI, pues, o sea, para quienes no conozcan esa historia. Sí, por supuesto. O sea, pues empiezas como un asistente de un priista en un tema. En un PRI, en aquel entonces, grande, vasto, participativo. ¿Qué año fue? Empecé en el 2002. 2002. En el 2002 empecé a hacer mis pininos en la política, a involucrarme, a conocer cuando te enseñan yo asumo que la mejor escuela para hacer política es la formación que tuvimos quienes estuvimos en el PRI. Pero también hay cosas que eran como increíbles, ¿no? Prácticamente salían los candidatos y parecía que bajaba la corte celestial. Híjole, era increíble, pero bueno. Los aplausos y toda la parafernalia, ¿no? Entonces empiezas ahí y
¿Y luego qué te lleva? Pues? Empiezo en el PRI, tengo una participación muy activa y modesta como presidente de mi comité seccional 177, perdón, ahí en el Templo de la Merced. Y después... Templo de la Merced en el centro de Aguascalientes. En el centro de Aguascalientes. ¿Tú eres de ahí? Sí, ahí nací. Entonces tú creciste ahí vive mi mamá, sí, yo soy del centro. Venustiano Carranza y Matamoros, a un costadito del Templo de la Merced. Ahí siempre viví hasta que me emancipé. Pues empecé en la campaña de 2003, luego fui a la campaña de 2004, en un programa muy padre que tenía a su cargo Roberto Padilla y Citlali Rodríguez. Entonces nomás eran colaboradores. Que integramos ahí, nos integramos un grupo muy importante en el PRI. Yo creo que ahí se dio el relevo generacional en el PRI, se gestó, porque en ese grupo que se llamaba Innovación, éramos un grupo de bachilleres y de universitarios no ligados a la estructura formal del PRI, que nos encargaban ciertas secciones electorales para ir a hacer el trabajo del activismo puerta por puerta, convencer, presentar a los candidatos. ¿Repartir despensas? No nos tocaba repartir despensas, nada. Nos tocaba convencer. Era una oportunidad buena porque la retribución por tu trabajo era buena, pues, o sea, a cada estudiante que estábamos ahí nos pagaban bien para aquel momento y en esta circunstancia. Entonces, en ese grupo que se llamaba Innovación, concurrimos José Robles, Pati Valadez, Denise Ibarra, Edgar Medrano, Lalo Rocha, pues ahora se me Es una generación de cuates que se hicieron diputados después, que ¿no? luego tuvimos la oportunidad de ir a algunas responsabilidades públicas, y ahorita se me olvidaron algunos nombres, pero ahí empezamos muchos, ¿no? Después de 2004, pues era muy complejo que ganáramos, al margen de que Carlos Lozano dio una buena competencia en la elección a la alcaldía, y en 2005 una vez terminando la campaña, busqué ser presidente del Frente Juvenil. ¿Con Kendall? No, era Alfredo Enciso. Y para la sucesión de Alfredo Enciso, porque Alfredo Enciso ya había durado 6 años, había una pugna que terminó entre Kendall y yo, y Pepe Robles y ellos. Pero ellos no lograron entrar a la jugada. Hubo como una mesa de negociación en donde podríamos haber hecho manita de puerco a Kendall, no se pudo. Los amigos de ciencias políticas rijosos, como se debe de ser, pero en ese momento se les exigía que fueran institucionales, y si no eras institucional estabas mal. ¿Cuántos años tenías? Tenía 19 años. 19 años. Y a partir de ahí hubo un acuerdo. Antes de iniciar la campaña de Roberto Madrazo se da un nombramiento a Kendall Macías, pero se lo condiciona al dirigente nacional y le dice: sí, solo sí, Pepe Proa va como secretario general. Y logramos el acuerdo, lo sacamos, y así nos fuimos a la campaña de 2006. En 2006, yo siendo secretario general del Frente Juvenil, soy coordinador de jóvenes de la campaña de Gabriel Arellano, diputado federal. Y de ahí se empezó a gestar el equipo que acompañó a Gabriel en la campaña de 2007. En 2007 logro ser candidato a regidor, noveno candidato a la 9ª regiduría. Aquí voy a parar un poco en la historia. Entonces es la parte en la que llegas de regidor. ¿Y quién da la indicación de que te hagas regidor? ¿O cómo estuvo esa historia? Pues a los 20 años. En los usos y costumbres del PRI, pues tenías que ir a obtener la venia de las expresiones políticas, ¿no? O de los sectores y de las organizaciones. En ese momento mi deseo era ser candidato a regidor para ir haciendo currículum, porque pues en el 2007, después del triunfo avasallador de Felipe Calderón en 2006, después del contundente triunfo del PAN en Aguascalientes en 2004, pues se hacía previsible que volviera a ganar el PAN. Y de Entonces hecho, yo hablé con algunos amigos, ¿no? Yo me acuerdo, fui y llevé mi carta de intención para ser considerado en la planilla, y me acuerdo que me la recibió Roberto Tavares hasta como con
con cierto desdén. Y pues yo platiqué con mis aliados, con la gente con la que he ido construyendo mi carrera política. Platiqué con Martín Barberena, con Fernando Palomino, Y no con eras Armando equipo, Romero. o sea, y entonces no eras, o sea, no fuiste como una petición de Gabriel. No, Eso de, no, pero Gabriel no me veía mal, porque a Gabriel, mi familia y su familia nos conocemos de toda la vida, pues, porque nos hemos dedicado, bueno, mi familia, mis tíos, mi abuelo, se han dedicado al campo, a la producción lechera, entonces, pues somos familias que nos conocemos de toda la ¿vienes de vida. origen del campo? Sí, no Del del campo de centro, golf como Gabriel, pero sí, claro, o sea, mi abuelo, sí, siempre tuvo su establo, mis tíos también, por parte de mi papá Proa, pues ellos siempre ahí de fundición, de las alfarerías. Yo convivo muy poco con mi familia paterna, pero estoy allí, yo crezco y me formo con mi mamá, y luego ella decide hacer su vida, y con el papá de mi hermano, ahí hacemos vida y hacemos una buena familia. Sí, entonces ahí platico con ellos, y de último momento te platico que 24 horas antes de presentar la planilla a medios de comunicación, me llama Miguel Juárez y me dice: tráete tus documentos. Ya, qué padre, llegué muy formalito. Vas a ser candidato a regidor suplente. Me le quedo viendo por dentro, pues sonriendo, aprendiendo, que le digo al secretario general del comité. Y por dentro yo estaba molesto, enojado, me salí corriendo. En ese momento vendí mi coche para poder pagar las cuotas al partido, y me fui a hablar con las personas que yo consideraba pertinente, particularmente con Martín Barberena y con Armando Romero, y con ellos construimos la posibilidad. Obviamente en ese momento pues le quisieron cobrar las cúpulas del PRI mi candidatura a Armando Romero, que Armando Romero era un serio aspirante a la diputación plurinominal, y ahí lo ponen, no. ¿Ibas a ser suplente de quién? No sé. Me mandan llamar a la toma de protesta, y ahí me doy cuenta, en la llamada, hicimos un evento para jóvenes, una charlotada, Ricardo Femat y yo, y nos robaron los cartones de las caguamas y las sillas que rentamos. Estábamos bien agüitados ahí, y nos hablan: váyanse a tomar protesta. Ricardo Femat no sabía que iba a ser candidato a síndico suplente, y yo no sabía que iba a ser candidato a regidor propietario, y ya le contesto a la secretaria: oiga, nada más por saber, ¿a qué voy de candidato? Pues de candidato a regidor propietario. Dije: ay, caray. Pues rápido me fui a cambiar. ¿Me cambiaron? Pues. Sí, me la cambiaron. Y ya ahí fue donde tomé protesta. Asumo como candidato a regidor, y el partido me manda a trabajar al 6º distrito, a hacerle el equipo a Tito Lamas. A Tito Lamas hicimos un muy buen equipo. Integramos un equipo de jóvenes universitarios echado para adelante, propositivo, y pues terminamos haciendo una muy buena campaña. El distrito 6 era naturalmente probable que se iba a perder, pero lo perdimos por 2.500 votos, no por los 10.000 votos que siempre se había perdido. Que históricamente sigue siendo panista el distrito, ¿no? Sí. Y ahí pues hubo un cambio radical, digamos, en mi formación política, en mi formación de vida, porque a partir de entonces pues entré a la mejor universidad de la vida, que es hacer las cosas en donde se es y en donde se debe y en donde se toman las decisiones. Y bueno, pues en ese momento yo siempre tuve claro que nosotros ganamos por una coyuntura. Claro. Pero al PRI no le gustaba decir eso. No sé si te acuerdes, si ya andabas en la danza, pero no, siempre, aunque no fuera cierto, tenías que decir que ganamos porque nosotros somos chingones. Y evidentemente, yo no he vuelto a ver una campaña con tanto espíritu, con tanta... con tantos bebés en López Mateos. Con tantos... con tantos... pero además con tanto corazón, ¿no? Claro. Símbolos como Fernando Palomino, que bajara de donde él siempre se ha movido y conducido a contender por un distrito 12, poner cara, fue un referente bueno. Jóvenes como Tabozán, como Pepe Robles, que hicieron un grupo que se atrincheraron en un territorio y que lo sacaron a base de talante, de esfuerzo y de hablar con la gente. Pues hicimos esa composición de factores, se hizo lo propio. Pero también es evidente que si el gobernador Reynoso no hubiera inclinado la balanza a fortalecer a Convergencia para dividir al PAN, que se le sublevó, nosotros tuviéramos ganado. Sí, claro. Bueno, Pepe, entonces, como regidor, fuiste muy polémico.
Ahí empezó la polémica, sí. Eso, digo, son temas que parece como privado, pero cuando eres figura pública, No, pues ¿cuál nada es privado? Pues si todo el mundo sabe. público. ¿No? A ver, fuiste muy polémico como regidor, tanto que incluso luego de los escándalos, pues, ¿no? Vamos a llamarlo así, quizás se tapaba un poco el trabajo en el cabildo, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, ¿cómo Fíjate fue que tu experiencia en esto? ahorita que te decía del status quo de la política, somos bien curiosos en Aguascalientes. No sé si sea así la naturaleza de los mexicanos, de la política con los jóvenes, pero cuando eres joven, primero pues te gana el ímpetu. No tienes la malicia, y la malicia, permítanme decirlo así, no tienes la experiencia, el talante para medir al ventajoso, para saber que alguien pretende utilizarte para obtener un beneficio político, económico, social. Entonces tú comienzas a enfrentarte a eso. Y luego en el PRI, en mi caso, que hasta donde tengo conocimiento he sido el regidor más joven, ¿Cuántos años tenías? 22. 22 años de regidor. Entonces, además Gabriel, el PRI fue muy ingrato con Gabriel Arellano, porque Gabriel nos permitió a mí y a Pati Valadez presidir las comisiones más importantes. No éramos solo los regidores más jóvenes, porque Pati Valadez tenía 24. Yo presidía Gobernación y ella Hacienda. Además, presidente de la comisión. Y él articuló a todo el cabildo, lo operó para obtener la votación para que nosotros presidiéramos estas comisiones, teniendo compañeros regidores muy, muy competentes, ¿no? Eso fue, pues para empezar ya iba ahí la polémica. Evidentemente cualquier cosa que hiciera pasaba como inadvertida. Entonces, pues te decía en el PRI, yo tenía que cargar con el letargo, el PRI me trataba como con todos los viejos que nunca habían sido regidores o algo, pues no era mi culpa que ellos no hubieran sido, ¿sabes? Sí, claro. O sea, y siempre en el PRI y en la administración pública, ay muchachito, es que a ti ya te tocó, tú tienes que callarte y tienes que hacer. Y nunca asumí una postura agachona y nunca asumí una postura de vencerme frente a esta anquilosada manera de pensar. Yo no tenía por qué asumir mi papel derrotista, que ellos confundían que mi arrojo, que mi convicción, que mi manera de levantar la voz, mi manera de señalar, ellos pensaban que era una irreverencia de mi parte, pero los equivocados siempre fueron ellos, no yo. A partir de ahí fue como complejo. ¿Viviste fuego interno? El ejercicio, sí, por supuesto, del mismo Gabriel, porque Gabriel y su hermano, el Pato, me decían pues que yo tenía que ser agradecido. Roberto Tavares lo ha dicho también, ¿no? Que yo era un mal agradecido porque ellos me dieron la oportunidad. Pero ellos no entendieron que la campaña no era solo Gabriel Arellano, que Roberto Tavares no solamente era el presidente del PRI, éramos un equipo que se configuró, que se acordó, que hubo un concilio de expresiones, de personas, de sectores para integrar una planilla plural y que a partir de eso se tiene que actuar. Y no por eso yo tenía que ser disciplinado con eso, ¿no? Entonces, pues mi ímpetu me llevó a aprender, a entender, a trabajar siempre, a estar, de alguna manera, ser contestatario. En las internas nos aventábamos unas discusiones muy acaloradas porque siempre rayábamos como en el que tienes que ser institucional porque eres regidor del PRI y el alcalde es del PRI, y entre el deber ser, pues, ¿no? O sea, yo me acuerdo la más sonada polémica fue cuando Gabriel estuvo titubeando 2 meses cuando pedía licencia para irse de candidato a gobernador o no, y al final del día decidieron aventarle a la Comisión de Gobernación la determinación de su licencia y me pedían que yo fuera sensato y que entendiera, pues, señor, usted decídase, se nos olvida luego, pero 2 veces Gabriel Arellano por indeciso dejó con todo armado a Adrián Ventura para su toma de protesta, y Adrián Ventura siempre prudente, siempre paciente, siempre decente, pero no, aprendí muchas cosas, me tocaron ver muchas cosas, entre otras como funcionarios corruptos, como funcionarios muy buenos. Hay gente, cada que voy al Palacio Municipal, hay gente que me da mucho gusto ver. Hay muchos funcionarios muy buenos en la administración pública municipal. Y bueno, pues ha sido la mejor escuela, la mejor universidad que he tenido.
Pues sí, entonces terminas esta fase de regidor. Con las polémicas. Con las polémicas. Las polémicas. O sea, Me decías ahorita de la polémica. O sea, a ver, ¿cuál fue el caso de corrupción más sonado que has señalado tú en tu boca? Siendo regidor, pues evidentemente el tema de los terrenos, ¿no? A ver, platícanos esa historia, porque ya se está poniendo bueno, querido amigo, opinador, opine, porque de Martín Orozco, pues digo, ya al tiempo, pues era evidente que se había hecho un pago por afectación del daño a unas personas que quién sabe cuánto tiempo antes se habría hecho, y la administración de Martín Orozco decide pagarles a estas personas, luego ellos les pagan a las personas y hasta ahí está bien. El asunto es que a partir de eso pues se configuran una serie de cosas que constituyeron ya lo que en su momento la Fiscalía y el Poder Judicial determinaron respecto de sus responsabilidades. Esas, pues algunos funcionarios de Gabriel Arellano también que fueron pues, muy voraces, ¿no? O sea, complicado. O sea, fueron señalamientos. Fue complicado, pues, fue complicado explicarle a la oficina ejecutiva de Jesús Álvarez que por muy excelente funcionario que sea él, porque fuera muy ejecutivo, por muy bueno que fuera, pues no iba a venir a faltarle el respeto al orden institucional del municipio. Lo mismo con el propio Gabriel Arellano, con esa institutitis, Instituto Municipal de la Vivienda, Instituto para la Buena Voluntad, Instituto para todo, porque obviamente, como todos los alcaldes, estaba seducido por lo generoso que es la silla de la alcaldía. Entonces, pues ahí también señalamos algunas cosas. La primera propuesta de mando único, de proyecto de mando único, que en el sexenio de Carlos Lozano parecía imposible decirlo, porque él lo presumió como un proyecto propio, pero el mando único se constituyó en Aguascalientes con Luis Armando Reynoso Femat como gobernador y Adrián Ventura como presidente municipal. Claro. Se nos olvidó mucho tiempo porque la narrativa del ingeniero Lozano, fiel a su personalidad, era venderla que era de él. Pero era curioso porque a nosotros nos tocó aprobarlo y a nosotros nos tocó modificarlo. Y nosotros en el Salón Presidente estuvimos a los asesores del gobierno de transición, a los asesores del gobierno saliente, explicándonos con pelos y señales y discutiendo la pertinencia de la operación del mando único. Pepe, te voy a interrumpir un poquito porque tocaste unos temas que, o sea, es como pregunta obligada. A ver, ¿tú señalaste casos de corrupción brutales? O sea, tanto que incluso fueron polémicos y hasta la fecha siguen siendo muy polémicos. ¿Tú consideras que o sea, esos señalamientos, o sea, tu comportamiento en el cabildo demás, fue lo que valió que empezaran a aventarte a la tribuna, o sea, o sea, de una campaña negra en tu contra a lo largo de este tiempo? ¿O lo ves un poco nada que ver, ¿no? Sí, es evidente, o sea, pero no una campaña negra, yo no veo dolo. Estas cosas que han pasado de entonces a la fecha, pues evidentemente, cuando uno está en política, debe de saber ser responsable de sus actos, ¿no? Los buenos y los malos. Claro. Entonces, cuesta trabajo entenderlo, pero si tú cometes un error y lo haces tan bien que nadie se da cuenta, que bueno, pero si tú cometes un error y sale a la luz, pues tienes que poner cara en las instancias correspondientes y ante el escrutinio público, y tienes que también saber asumir de frente qué eres, quién eres, si cometiste un error, poner cara, ofrecer disculpas y seguir. Entonces, más que una campaña, pues evidentemente, en esa circunstancia, pues yo no, un poco el fenómeno que pasa hoy con Tere Jiménez, ¿no? Que hoy todo el mundo la señala como arriba en las encuestas, como que es inalcanzable, como que está muy arriba. En ese momento era el mismo fenómeno que vivía Martín Orozco, porque pues era un tipo cercano, entendió que las parafernalias no eran propias de lo que desde entonces ya la gente pedía de los políticos. Y hasta el PRI no le gustaba eso, ¿no? Siempre Martín Orozco tipo sencillo, afable, cercano a la gente.
pues eso le valió para estar entonces en esa circunstancia. Él decidió, en lugar de asumir, esquivar y decir que era una campaña política en su contra. Válido porque él sabía quién era, ¿no? Él sabía que era el puntero, él sabía que estaba inalcanzable, pero pues evidentemente que él también tiene claro pues quiénes eran sus enemigos verdaderos en ese momento. Y bueno, pues en esa circunstancia, más que una campaña negra, pues es que cuando tú haces algo, le señalas un perfil de esa magnitud, lo que pasa siempre, ¿no? A veces repercute más en el ideario de su primer equipo, de su primer círculo, que en el propio personaje. Está interesante este tema. Le vamos a pedir a Chuy que nos obsequie otros 7 minutitos, mi querido Jesús Alonso, porque la plática está muy buena. Y finalmente, esta conversación, mi querido amigo, no va a salir de nosotros, ¿eh? No, nada más aquí y con los opinadores. A ver, entonces pasa el tema, bueno, eres regidor, o sea, sí hay, o sea, ya vimos que sí hubieron errores, y tú lo reconociste en su momento. Sí, claro. Yo me acuerdo de un boletín tuyo que lo metiste, estábamos en la redacción y nos llega un comunicado oficial de Pepe Proa que dice: Pepe Proa se hizo el antidoping y no consume estupefacientes. Y entonces en ese momento fue la pregunta, bueno, ¿y en qué momento dijimos que este cuate consumía, no? O sea, ese tipo de arranques yo creo que era parte de tu experiencia, ¿no? Sí, fíjate que propio de la edad de cualquier persona, pues obviamente, ¿no? En ese momento, pues todo el mundo sabe, a Pepe le gusta la fiesta y anda aquí y anda allá. Bueno, 22 pues sí, años regidor, o sea, con un sueldo de regidor. Por supuesto que sí, y nunca me escondí, nunca tuve vergüenza en estar en donde anduviera, y tampoco dejaba de trabajar. O sea, ahorita me preguntaste sobre el trabajo. Evidente, en esa administración yo no le he dado seguimiento, pero en esa administración fui el regidor que más puntos puso a consideración del Cabildo, 196 puntos, iniciativas, 196 proyectos propusimos al Cabildo. Uno, porque es propio de la naturaleza de la comisión, y segundo, por iniciativa propia. En ese momento también hicimos mucha gestión que significó cosas importantes, pues analizar los pasos a desnivel de segundo anillo, pues fue un proyecto que analizamos, abrir la calle Luis Gil para el fraccionamiento La Enramada, y todo este ejército que desahoga Colosio e Independencia, ese me tocó a mí hacerlo, y entre otros muchos proyectos que pudiera decirte, la donación al bachillerato de la Autónoma en el Campus Oriente, también nos tocó a nosotros hacer ese dictamen. Entonces hubo muchas cosas, pues, que luego la dinámica y la inercia no nos permiten, y que también eres víctima cuando eres un político tan joven y no eres hijo de un potentado empresario. Porque además no eras el heredero de una dinastía. Yo no tengo los apellidos de tradición del PRI. Entonces, pues es evidente que cuando hay este tipo de errores, pues todo la cuerda se revienta por lo más delgado, y siempre era más fácil, pues vamos a madrear a Pepe Proa, pues no es hijo de tal familia, no es hijo de tal empresario, no es hijo de tal político, no es hijo de tal interés, pues vamos a romperle la madre a Pepe Proa. Estaba cómodo, estaba bien, pues no repercutía nada más que a mis consecuencias, a mi talante, a mi temperamento, a mi experiencia, pero no más allá de eso, ¿no? Pasó pues cuando terminó la regiduría, soy delegado municipal, Lorena Martínez me invita a ser delegado municipal. En Pocitos, y tengo un accidente con un vehículo oficial en 2011, y al cual me hice responsable de los gastos, de los daños, de la póliza del seguro, puse cara, perdí mi trabajo. Sí, claro, porque evidentemente al interior del PRI, al momento de yo decidir formar parte del equipo político de Lorena Martínez, pues evidentemente yo estaba frente a quien me señalaba como el malagradecido Gabriel Arellano, y pues haberle hecho el desdén a los Lozano Boys, pues a lo mejor también era como ya, entonces ya no me caía bien Pepe Proa. Cuates en el tiempo de la campaña. Y luego, habiendo hecho habiendo señalado lo que pasó con Martín Orozco, pues evidentemente
a ese gran equipo, a ese gran número de votos, a ese gran liderazgo, pues Pepe Proa representaba el símbolo de los enemigos de Martín Orozco, ¿no? Entonces, del símbolo del por qué salió derrotado Martín Orozco. Entonces, pues si yo me cometía un error, pues iba a ser señalado. Yo cometí un error, el que todos estaban esperando. Entonces ahí fue, avienten a la hoguera al que cometió el error, ¿no? Al que se proclamó el señalador de ciertas cosas, pues hay que aventarlo a la hoguera, y así pasó. Y así pasó y... ¿Por qué no? Perdón que te interrumpa, porque recuerdo también, en la redacción, no fue una nota ocasional, o sea, fue seguimiento de semanas. O sea, sí, claro. O sea, fuiste en ese momento Hasta en TV Notas salió. TV Notas sale en todos lados, o sea, realmente sí traías enemigos, en serio, ¿no? Sí, pero fíjate que yo no les ponía atención. No decía, no me ponía a hurgar quién fue, quién le llamó a tal periodista, quién hizo esto, ¿no? Al tiempo fueron saliendo solos, o sea, afortunadamente hoy la pluma del hidrocálido no se acuerda de mí como cuando escribí Agustín Morales. Afortunadamente, Ramiro Luébano ya perdió el mal uso del periódico que hacía y ya no escribe de mí, o ahora en la cosa que tiene. Y pues sí, pero fíjate que, por ejemplo, con ellos yo nunca fui ni irreverente ni irrespetuoso, y nunca les hice nada, pero asumo que no les simpatizaba mi manera de hacer política, de estar. A lo mejor también cometí el error de no ir al besamanos con ellos, porque no tenía por qué hacerlo. Esa arrogancia, ¿no? Ese beneplácito que tenían que tener los políticos. Debe de haber un trato de respeto, ¿no? Entre los medios de comunicación y la clase política, pero no de sumisión ni de unos ni de otros. Respeto, y se construye con seriedad, con consistencia, con capacidad de articular, de proponer, de seguir adelante. Eso como lo he ido aprendiendo. Pero pues sí, el desprecio que ellos tuvieron por mi quehacer público, lo respeté siempre. Y bueno, ya pasó el tiempo, pues. Afortunadamente empecé muy chico. No, qué bueno, porque digo, eso te da más experiencia. Pero a ver, Pepe, entonces, ¿y esto te causa problemas en lo personal, con tu familia? Sí, pues decidí casarme muy chico. Me casé a los 25 años, a los 24 años. Me encontré con una mujer que yo creía que era la mujer de mi vida, y en ese momento yo me casé con esa convicción. Tengo con ella 2 hijos. Y bueno, yo 24, ella 19, pues los dos estábamos muy chicos. Yo estaba deslumbrado de alguna manera por la dinámica de poder y de vida que tenía yo en ese momento. Y pues ella también asumía como su edad, y bueno, pues estuve casado 4 años y medio. Estas circunstancias, aunado con que mi carrera política en ascenso, se detiene en 2010, cuando no logro ser candidato a diputado. Yo hice todo lo que dice el manual para ser candidato, lo hice de 2008 a 2010. No logré ser candidato. Yo decidí venir al 6º distrito porque creí que ir al distrito más complejo ¿También por aquí? Representaba un reto, y además no me iba a pelear las cuotas de los distritos cómodos para el priismo, ¿no? Entonces dije, vamos al distrito 6, en la mesa, en la configuración de la coalición, Carlos Lozano cede el distrito 6 al Partido Verde, y ya es candidato otra persona, y bueno, pues ahí a partir de ahí a forjarse, pues, ¿no? En la adversidad política. Afortunadamente ganó Carlos Lozano, ganó Lorena Martínez, seguimos, pasa esto del accidente. Ahí descubrí también quiénes eran mis amigos por conveniencia de chamba, y quiénes eran genuinamente aliados y amigos. ¿Cómo quiénes? ¿Quiénes te siguieron? No, me refiero en mis amigos personales, a mi primer círculo. Claro. Evidentemente con Lorena Martínez mantuve una muy buena relación, una muy buena comunicación. O sea, cuando te retira del cargo de delegado, sí, ¿habla bien contigo? O sea, hablamos bien. Yo creo que ella se enojó, o sea, porque duramos pues 3 meses sin hablar. Yo creo que porque ella se decía mi madrina, pues, ¿no? Decía, mi hijo, vamos aquí, mi hijo, esto.
pues yo creo que ella también se enoja conmigo, ¿no? Dice, "Ah, madre, este muchacho lo estamos cuidando, lo estamos llevando, está haciendo sus pininos y se equivoca de esta manera", pues evidentemente entiendo que pudo haberse enojado y su manera de castigarme fue 3 meses en espera, luego me invita como asesor, luego me retiro de la administración pública municipal, acompaño a Isidoro Armendáriz en su campaña en el 2012, y luego voy a 2013 a coordinar la campaña de Enrique Juárez. O sea, pero seguiste haciendo política, pues. Sí, claro. Y ahí cuando choqué vino un momento que nunca se me va a olvidar en mi vida. Mis amigos, ¿no? Mis principales aliados, amigos, Pepe, te tienes que ir de Aguascalientes. Ya Aguascalientes no es para ti, ya está tu reputación muy jodida, estás muy mal, tienes que pensar, replantear, irte a otro lado. Ahí voy, con Lorena Martínez. Le llevo un proyecto. Hay muchos municipios como Aguascalientes que tienen una oficina de representación en la Ciudad de México. Claro. Yo propuse una iniciativa al Cabildo para que pudiera Aguascalientes tener una oficina de gestión de recursos, de eventos, de cosas, de créditos, de todo lo que representa un municipiote tan grande como este. Allá, y le digo a Lorena, permíteme ir allá te voy a ser útil. Y me dice, no, mijo, si tú te quieres retirar de la política, allá no me sirve de nada. Me dijo, pero tú no te puedes retirar de la política, tú eres político. Y si te vas a retirar nada más por lo que dicen de ti, estás equivocado. Imagínate todo lo que dicen de mí y yo aquí sigo. Dijo, no, regrésate a tu casa y regresa en 15 días y ven y planteame otra cosa. Nunca se me va a olvidar esa gran lección. Y ahí pues seguí configurándome como que no era pues casualidad que yo estuviera en la política desde entonces. A partir de entonces, regreso, ya pues empezamos a ayudar a Isidoro Armendáriz, me fui a los municipios a ayudarle su campaña. Luego regreso con Enrique Juárez a coordinar su campaña en el Distrito Local 13. Ganamos su campaña, no ganamos con Paco Chávez, pues estaba cabrón ganar con Paco Chávez, ¿no? ¿Y seguías en comunicación con Lorena? Sí, por supuesto. Me voy al Congreso del Estado a trabajar, viene la campaña de la China Aguilera, soy su coordinador de agenda en los fines de semana. Perdemos la campaña de la China y de buenas a primeras Enrique Juárez me dice, pues, gracias mi Pepe. La verdad sí estaba subutilizado, esa legislatura la tenía muy bien articulada el diputado Varona. Sí. Entonces, pues la verdad es que si por mucho lápiz que arrastrara uno o arte legislativo que le pudiera uno poner, pues sí, otra dinámica esa legislatura con todas sus características, pues el control ejercido por el coordinador para articular el buen trabajo que hizo Carlos Lozano, pues evidentemente estaba uno subutilizado. Enrique Juárez me da las gracias, voy a Pabellón, a un proyecto que no, desafortunadamente no se hizo, una fórmula que hubiera sido muy buena para Pabellón, con Martín Barberena como candidato a diputado y Fernando Díaz de León como candidato a presidente municipal. Otra vez las coaliciones se me ponen enfrente y mis gallos no logran ser candidatos, pero me quedo trabajando en el Congreso del Estado con Fernando Díaz de León, un tipo honorable. ¿Y seguías en el PRI? Y seguía en el PRI. Y a partir de ahí, ya desde 2015, se me olvidó en 2015, es presidente Paco Guel. Y él y yo somos buenos amigos. Él trata de articular un PRI interesante. Pues ya para entonces el desprecio por el sexenio del ingeniero Lozano, por la política y por el partido, pues ya era por demás evidente, ¿no? Soy precandidato a diputado federal en el 3er distrito, que la candidatura termina siendo para el doctor Ríos y ya sabemos la historia. Y luego, desde 2015 yo ya había sido invitado por Movimiento Ciudadano. ¿Quién te invitó? Jorge Álvarez Maínez me hace la invitación. ¿Estaba de diputado federal? No, era secretario de organización del CEN de Movimiento Ciudadano. Y yo no me fui por lealtad con mi amigo Paco Guel. Termina la campaña, termina el asunto, se viene la sucesión en el 2016 y ahí es donde decido ya hacer dar un paso a un lado. En un consejo político les dije a todos los priistas que teníamos que reconsiderar, que teníamos que dejar de ver al PRI de expresiones de familias, de cuotas y de cuates,
porque si no íbamos a seguir viendo en el Consejo Político discursos de lamentaciones y de señalamientos vacíos a los opositores. Se los digo, no me hacen caso, viene la renovación del Consejo Político, afortunadamente no me invitan, alguien le dice a Norma Esparza y me hablan y me dicen, oye, vente a tomar protesta. No, obviamente no les contesté, y en ese momento, y afortunadamente antes de que nombraran a Enrique Juárez presidente, presento mi carta de renuncia. Antes de la debacle, de las derrotas, de todo esto que ha pasado, vamos a la campaña con Felipe González Ramírez. Desafortunadamente, pues ahí. O sea, ya en el MC. ¿Y te recibe quién en el MC? Además de Jorge. Bueno, Jorge estaba en México. Sí, la invitación la recibo por parte de Jorge Álvarez Maínez, una plática con Dante Delgado, con el entonces otro buen amigo, con Paco Melo, con un grupo ahí interesante de políticos, la diputada federal Verónica Delgadillo, en aquel entonces soy senadora. Con ellos me invitan, venimos a la campaña de Felipe González, nosotros... ¿Cómo te recibe el Pollo? Pollo Durán. Bien, él era candidato a diputado local en el distrito 6, creo que en esa campaña hizo un muy buen papel, fue un buen candidato, con un currículum, pues expresidente de Coparmex, un empresario, comerciante, echadillo para adelante. El tema de Felipe González, pues nadie esperábamos que fuera él mismo y su familia, digamos, a tener ese desprecio por su propia campaña. Los resultados estuvieron a la vista, tratamos de poner el máximo esfuerzo. Ya para entonces la estructura del Movimiento Ciudadano venía menos a ese Movimiento Ciudadano que nos acostumbró Armando López Campa, Vicente Pérez Almanza y Oswaldo Rodríguez García. Su convergencia, ¿no? Sí, se viene a menos. Luego de la derrota, pues desafortunadamente pasa lo que pasa con Felipe González y Jaime asume la dirigencia. Pues ahí ya Jaime toma sus decisiones y él decide integrar un equipo, creer en sus reflejos, en su experiencia o no experiencia, decide avanzar, poco nos considera. Participamos en el 2018, pues metiéndonos, porque nosotros estamos convencidos de que Movimiento Ciudadano es una organización política para reivindicar esto que comencé diciéndote. El quehacer público cuestionando, increpando, transparentando, avanzando, articulando, abanderando. Y esto, pues obviamente ha hecho que nuestra participación en Movimiento Ciudadano, mientras Jaime Durán estaba dirigiendo, pues fuera de esa manera, ¿no? Digamos, ¿Hubo ruptura? Acorralándolo. Pues no, porque yo creo que nunca hubo como una simbiosis como equipo. Mis respetos para Jaime Durán. Él se mantuvo fiel a su estilo, decidió apostarle y bueno, pues los resultados hablan más de lo que yo pueda describir de su trabajo, sus resultados. De esos resultados, pues yo con mucha humildad he asumido la parte que me toca en la trinchera en la que estuve. Sin embargo, pues no es responsabilidad mía. Yo no fui el dirigente, yo no fui el que tomaba las decisiones más preponderantes. Y a partir de ahí, pues he decidido que el Internet, que la comunicación de las causas, que más allá de los cargos importa la determinación de las personas que queremos estar en la vida pública. Y bueno, no te platiqué, en 2016, que no ganara Lorena Martínez significó un alto en el camino. Otra vez el status quo me perseguía, ¿no? Los prejuicios y los lugares comunes además que ganó Martín de la clase política. ¿Qué señalaste de corrupción? Claro, pero fíjate que él me ha dejado una lección, pues, o sea, él es un... ¿Te ha buscado después? No, pero tampoco me ha increpado. No me ha buscado, pero tampoco me ha fustigado. No me ha buscado, pero tampoco me ha perseguido. Entonces, eso es una cosa que luego... Porque hay otros casos que es una persecución. Con los políticos... No de Martín, pues, pero... Pasa, y yo le reconozco a Martín Orozco, pues, que no ha... que pasó página. Yo creo que eso es lo que debemos de hacer en la vida y en la política. Un suceso, una discusión, una afrenta. Si ganaste, sigue. Si perdiste, recapitula y sigue. Pero no te entretengas con lo que hay atrás, ¿no? Es lo mismo como lo que me preguntaste ahorita de Jaime. Pues
Poco coincido con con su visión, con su manera de ver la política. Que bueno, él tiene sus resultados y el tiempo sigue, yo sigo con mi ruta y con mis cosas, y en el caso pues que te digo de Martín Orozco, sin embargo, la gente estaba y esto y lo otro, y estaba yo en esa circunstancia, y es cuando decido emprender Vaivén. Vaivén Público. A ver, para nuestros queridos amigos opinadores que nos están siguiendo, Vaivén Público es un chat que funda Pepe, en donde decide agregar al secretario de gobierno, a los diputados, a los senadores, o sea, a todo mundo que esté en la clase política, ¿no? Es el requisito. Es el primer chat. Empezó en sexenio. A ver. Empezamos en sexenio. Tuve una sociedad con Jorge Cosca, con Jorge Gómez, hicimos sexenio. Él dirigía como todos los esfuerzos editoriales y yo me incorporé para tratar de ponerle algunas ideas a lo que él ya estaba haciendo. Y es donde empiezo mi rol de entrevistador. Que es una faceta nueva. Me gusta, fíjate, porque está padre. Casi siempre los comunicadores que llegan a la política hacen carrera en la comunicación y luego vienen a la política. Pocas veces el político para la comunicación. Y a lo mejor transgredí un espacio que pudo haber incomodado a más de uno dentro de la comunicación. Pero pues el internet es de todos. Claro. Y lo que cada quien quiere hacer, comunicar y decir, pues yo me determiné a hacerlo y me toca hacer mi primera entrevista a Pedro Ferriz. Me dice Cosca, oye, coincidí en el avión con Pedro Ferriz y la verdad yo no me siento capaz de hacerle una entrevista. ¿Qué onda, te la avientas? Y esa ha sido una constante en mi vida, de un desafío así, con tensiones entre cosas. Dije, sí. O sea, el símbolo de la comunicación, ¿no? Lo que representa Pedro Ferriz. Dije que sí. Hicimos la entrevista, googleé algunos detalles, algunas cosas. Él venía como un aspirante a candidato a la presidencia por la vía independiente. Entonces, pues también estaba cómodo para mí preguntarle de política al comunicador, ¿no? Entonces estábamos jugando un rol contrario, entonces fue una charla muy cómoda, muy buena. Y a partir de ahí luego tuve la oportunidad de entrevistar a Fernando Herrera y luego al entonces senador Juan Carlos Romero Hicks. Y a partir de ahí empecé con esto de la comunicación, pensando que porque Martín Orozco era gobernador, pues yo ya me tenía que dedicar a otra cosa. Lo disfruté mucho, lo disfruto mucho, pero pues no. O sea, lo que me apasiona y me gusta es la política. Política en sí misma. Bueno, Pepe, ya como nuestro querido Jesús Alonso, director de producción, ya nos está cortando, porque ya esta plática está buena. Hermano. O sea, te agradece mucho la confianza y el espacio con toda la gente. No, gracias. Es importante preguntarte, bueno, ¿y en dónde te ves? Mira, ahorita estoy en Movimiento Ciudadano. Es una organización política con la cual me siento muy cómodo. Porque si bien es cierto que lo más complicado que hay en este mundo es el trato entre los seres humanos, es decir, en todos lados se cuecen habas, es cierto que es una organización política libre, en donde más allá de los convencionalismos político-electorales territoriales, imperan las razones, la discusión de las ideas, la discusión abierta de una agenda seria, progresista, de la defensa de los derechos, de romper esta dinámica malentendida de bipartidismo que siempre fue PRI, PAN, ahora PAN, Morena. Pues ahora en Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que podemos representar por el 21 una alternativa seria frente al espectro. En el espectro electoral es un reto para Movimiento Ciudadano ir a ocupar esa tercera vía, esa alternativa consistente, esa alternativa que frente a Morena vamos a doblarle siempre la apuesta con decencia, con dignidad, con consistencia, con argumentaciones, ir a discutirla con razonamientos, cada circunstancia y cada cosa, irle a reconocer al presidente los aciertos, pero ir a señalarle y a gritarle los desaciertos, poniendo en centro el interés de México. Y evidentemente, pues esperando que el PAN pueda recomponerse como oposición, porque también México necesita una oposición seria, y a eso está llamado a ser Acción Nacional. Nosotros, desde la socialdemocracia, desde esta izquierda moderada que queremos representar, necesitamos estar en pie de lucha
serios para decirle a este país que hay esperanza, que se puede. Y en Aguascalientes, ¿no? Que está muy complicado, ¿no? Pues ni hablar, mi querido Pepe, te agradezco mucho que nos hayas acompañado a Opinión de todos los viernes, en el que pues traemos una entrevista y le recordamos a usted, queridísimo, a opinadora y a opinador, que así como hemos traído a alguien del MC, ya trajimos a los amigos de México Posible, ya hemos traído al PAN-PRI, a quienes quieran venir, esta es su casa, porque creemos que una sociedad bien opinada es también democracia. Pepe, te agradezco mucho. Muchas gracias a ti, Aníbal. Muchas gracias a Opinión. Nos vamos a seguir viendo. Este 2020 vamos a estar dando la batalla, argumentando, proponiendo y discutiendo para ponernos en este sentido de democracia más elemental que necesita Aguascalientes y necesita México, hoy más que nunca.